Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Torres Muro de la Universidad Estatal de Sonora y yo voy a presentarles el trabajo que hicimos en equipo mi compañero Luis López, Karen Alcalá y Sergio Mazón del trabajo de relevadores de la actividad 12 de electrónica potencial. Bien, para empezar voy a explicarles lo que es el concepto básico que son los relevadores. Bien. ¿Cómo funciona un relevador? Un relevador funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que pueden abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse en un amplio sentido como un amplificador eléctrico. Bien, entonces el del lado izquierdo es un relevador normal y el del lado derecho es el negro, relevador de estado sólido. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Estos son los elementos principales de un relevador normal. Aquí en donde indica el número 1 es una bobina de cobre, en donde indique el número 2 se puede ver ahí, eso es un núcleo de hierro, por lo tanto del otro lado tenemos lo mismo. El 3 y 4 son balancines. 5, 6 y 7 son contactos. Bien. Cuando una corriente eléctrica se hace pasar por la bobina, esta induce un campo magnético que permite que el núcleo de hierro actúe como un electroimán, lo que hace que el elemento enumerado como 3 y 2 se conecten haciendo subir o bajar el balancín. Este efecto permite abrir o cerrar el paso de corriente por los contactos 5, 6 y 7, siendo que el contacto 5 llamado común, el 6 el contacto normalmente cerrado y el 7 contacto normalmente abierto. Bien. Perdón. Las aplicaciones. Bien, las aplicaciones, los reguladores principalmente se usan en sistemas que requieran controlar una carga o usar un interruptor que pueda ser controlado eléctrica o magnéticamente. Mecánicamente, perdón. Una de las aplicaciones originales fue usarlos para diseñar máquinas de estado finito o autómatas. Una de las aplicaciones actuales es el de controlar cargas inductivas o resistivas mediante pulsos de control digital. Los relés también son usados en equipos de pruebas, sistemas de comunicación, seguridad, medición, circuitos de potencia, inversores o sistemas de potencia fotovoltaicos. Y luego tenemos las características principales. Uno es el tipo de carga que tiene inductiva o resistiva. Por ejemplo, un motor es una carga inductiva y un foco incandescente es una carga resistiva. Foco ahorrador es una carga inductiva y así sucesivamente. Potencia de la carga. Para circuitos de corriente continua VDC, la potencia se calcula como P igual a VI, voltaje multiplicado por la corriente. Para circuitos de corriente alterna se debe tomar en cuenta que el voltaje y la corriente varían con el tiempo, así que para circuitos de corriente alterna la potencia instantánea se calcula así también. En el caso de los reguladores mecánicos es importante conocer el voltaje de la bobina. El voltaje de la bobina es el punto 3. Si por ejemplo la bobina es de 12 voltios, entonces no podemos hacer la activación vía Arduino directamente. ¿Okay? Siguiente punto es ruido inducido. La activación mecánica de algunos reguladores pueden generar ruido eléctrico en las etapas digitales sensibles. Entonces, si tu diseño es muy sensible, puedes optar por relés no mecánicos. En la energía de activación, que es el siguiente punto, pueden consumir una cantidad considerable de corriente en la activación, comparándolo con algún otro actuador como LEDs o etapas digitales. Si tu aplicación requiere trabajar con una fuente de energía limitada, tienes que considerarlo. Y por último, la electrónica adicional. Se requiere de electrónica adicional. Generalmente para los relevadores mecánicos se requiere de una etapa adicional entre la electrónica digital de control y el relevador. Algunos circuitos pueden ser transistores o triacs que actúen como un switch digital entre el microcontrolador o microprocesador y el relevador si éste quiere operar a un voltaje de control mayor que el de electrónica de control. En fin, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y espero se haya quedado muy clara
la explicación. Muchas gracias. Nos vemos.